Bueno, perfecto. 7:05, 7:04, pero vamos a dar ya comienzo. Tenemos a 125 personas ya conectadas. Os voy a presentar. Primero tengo, en mi pantalla lo tengo a mi derecha, a Víctor Salgado. Víctor Salgado es socio director de Pintos y Salgado. Está por Galicia, ¿no? ¿En La Coruña estáis? Estamos en La Coruña, efectivamente. Sí. Vale, perfecto. Víctor es licenciado en Derecho y Diplomado Superior en Gestión Empresarial por la Universidad de San Pablo, aquí en Madrid. Es profesor de Derecho e Informática en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Bueno, dan muchísimas clases, conferencias, eventos y, como bien he explicado, están especializados en temas de protección de datos, comercio electrónico, en materia legal y, bueno, dentro de la informática. Y también hoy nos está acompañando Víctor Purriño, especialista en GoDaddy Pro. Si no mal recuerdo, que es el tercer webinar que tenemos, webinar que está involucrado, que está metido dentro del paquete de GoDaddy Pro, un paquete especializado para diseñadores y programadores especializados en WordPress. Ahí tenéis un montón de herramientas para poder administrar sitios web, poder hacer actualizaciones de plugins, de temas, hacer backups, algo que nos facilita la vida día a día a los desarrolladores y administradores de web. Quien quiera probar esta herramienta lo puede hacer en forma gratuita en godaddy.es/pro. Nuevamente el programa de GoDaddy Pro de España, de Iberia en general, de España y también en Portugal. Así que bienvenido Víctor y bienvenido Víctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a comenzar el webinar con la pregunta más simple. Tengo dos siglas aquí que son chino básico, RGDP o GDPR. Víctor, por favor, explícanos un poco de qué van todas estas letras raras que están tan de moda ahora. ¿En qué idioma hablemos, no? ¿En inglés o en español? GDPR es evidentemente las siglas en inglés, por eso es de lo que más se habla a nivel internacional. Si hacemos una búsqueda en internet, evidentemente es el término a buscar, ¿no? Pero bueno, realmente vamos a hablar del RGPD, que es Reglamento General de Protección de Datos, que son las siglas, bueno, en nuestro idioma que viene teniendo esta norma. Perfecto. Y cuéntanos, porque esto se está poniendo en vigencia el 25 de mayo de este año, es decir, dentro de un poco más de un mes. Y es algo que tenemos que estar implementando dentro de todas las páginas web donde haya una cierta interacción con el usuario. Coméntanos un poco más por qué debemos hacerlo y en qué páginas puntualmente debemos aplicar y qué debemos aplicar. Básicamente la norma es una norma genérica que evidentemente se va a aplicar a todo siempre que hagamos un tratamiento de datos de carácter personal. Obviamente si tenemos una página web o un formulario, pues ya evidentemente estamos teniendo ahí datos. Si tenemos un servicio de comentarios, pues evidentemente estamos recogiendo datos. Si estamos teniendo algún tipo de interacción, como pueden ser, pues ya digo, foros, etcétera, también estamos recabando datos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, siempre que nosotros vayamos a hacer un tratamiento de datos a través de la página web, evidentemente vamos a tener que cumplir con la norma. Por supuesto, luego nosotros en nuestra actividad interna, profesional, también nuestra empresa, etcétera, que también, independientemente de que lo tengamos o no en web, u online, o en servidores, o en la nube, como queráis un poco comentarlo, también tenemos que cumplir con esta norma, aunque lo tengamos incluso en papel, si me permitís. O sea, realmente es una norma muy amplia que se aplica a cualquier tipo de tratamiento de información que directa o indirectamente puede identificar a una persona, ¿no? Datos de carácter personal en general. Vale, perfecto. No quiero guiarte un poco más con las preguntas. Sé que tienes una presentación. Si quieres, vamos a seguirla y a medida de que nos vayas explicando, iremos haciéndote preguntas, frenándote, haciéndote preguntas, explicándolo y vamos viéndolo. Bien, perfecto. Yo he traído una pequeña presentación, un poco a modo de guión, que por supuesto tendréis por mi parte la tenéis completamente a vuestra disposición cuando termine el seminario. Más o menos, ¿cuánto tiempo tendríamos para la presentación? Lo digo para no... Más o menos unos 40 minutos. 40-45 minutos y así dejamos un poco de tiempo a las 16 preguntas que ya tenemos. Bueno, espero que algunas de ellas las vayamos contestando sobre la marcha, ¿vale? Pero bueno, si me permitís, por ejemplo, pues hacer esta pequeña introducción general, pues yo creo que nos va a situar a todos para luego las preguntas, y ya te digo, yo no tengo ningún inconveniente luego en quedarme lo que haga falta para intentar responderlas. No creo que tengamos tiempo para las 16 preguntas, pero les recuerdo a los usuarios de que pueden votar aquellas que les parezcan las más importantes y al final, bueno, recogeremos 3, 4 o 5 que podamos responder y daremos las respuestas. Perfecto, pues hacemos así. Entonces, si os parece bien, voy a empezar a ver si me acuerdo de cómo compartir pantalla ahí arriba. Sí. Creo que sí, y ahora empiezo con esto.
Bueno, creo que se ve ya, ¿verdad? Perfecto, ahí lo vemos. Estupendo, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, bueno, especialmente a GoDaddy por haberme invitado en esta tarde pues, a hablaros un poco de este tema que estamos trabajando ya desde hace pues, algún tiempo y que ahora mismo, bueno, pues que estamos a la vuelta de la esquina. Y también a todos los asistentes, ¿no? que actuáis, bueno, y que estáis presentes desde distintas partes de España o incluso del mundo. Y muchas gracias, como digo, por estar esta tarde aquí. Bueno, tenemos delante un verdadero riesgo inminente, ¿vale? El nuevo reglamento de protección de datos supone algo que, como decimos, está a la vuelta de la esquina. Apuntaros de nuevo esa fecha, el 25 de mayo, que está nada, a un mes y medio escaso vista. Y el principal riesgo, o sea, para de alguna manera estar curados de espantos, que nos venga es, una de las grandes novedades, es el tema de las multas, las sanciones que nos pueden caer. Nuestro país es uno de los países que más sanciones, más altas, ha aprobado en el ámbito de protección de datos. Para que os oís una idea, las sanciones anteriores, que ahora mismo todavía están en vigor, llegarían a un máximo de 600.000 euros, lo cual no está nada mal, ¿vale? Pero vamos a ver un momento cuáles serían las sanciones ahora mismo que se vendrían aplicando con el nuevo reglamento de protección de datos. Hay que tener en cuenta, bueno, quién nos inspeccionaría o quién nos podría poner la sanción son las autoridades de control en cada uno de los países. En nuestro país seguirá siendo la Agencia Española de Protección de Datos, o aquellas agencias que hubieran en distintas comunidades autónomas, como es la Agencia Catalana o la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y las mismas, sobre todo, ya digo, la nacional, que es la que tiene fundamentalmente el ámbito privado de competencia, puede aprobar multas, puede adoptar multas que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esperemos que se quede con lo de proporcionadas, porque hay dos niveles de sanción, ¿vale? Vamos a hablar de graves y muy graves, cuando deberíamos hablar realmente de supergraves y ultragraves, porque ya en primer escalón tenemos hasta 10 millones de euros de sanción o el 2% del volumen de facturación, del volumen global de facturación, o bien las muy graves hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación. ¿Me diréis cuál de las dos cantidades se aplica? Bueno, pues la que sea más alta, ¿no? Con lo cual todavía pues, es más sorprendente, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues para una pyme, ¿no? Que no, evidentemente no supere su 2 o su 4%, esos 10 o 20 millones de euros, bueno, pues tendrían esos 10 o 20 millones de euros hipotéticamente de máximo. Esperemos que se quede, como digo, la agencia con la palabra proporcionada y obviamente en el ámbito de pymes, autónomos, etcétera, pues lógicamente estemos lejos de estas sanciones. Pero bueno, es algo para preocuparse, ¿no? Realmente es un nuevo escenario. Por tanto, el objetivo un poco que se plantea en este momento con la protección de datos en general y este nuevo reglamento en particular, es crear una cultura de la privacidad, ¿vale? Es decir, es empaparnos un poco de la filosofía de lo que son la protección de datos de carácter personal, de los principios que rigen, y no digo estar pensando todo el día en ello, porque la verdad bastantes cosas tenemos en la cabeza, ¿verdad? Sino tenerlo un poco como una pequeña bombilla que en el momento que surja el tema de tratar datos de carácter personal o lanzar un nuevo producto, una nueva campaña de marketing, una nueva página web, cosas de este estilo, pues pensemos también en la privacidad, además del resto de cosas que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, a nivel técnico y a nivel empresarial, ¿no? Para situarnos un poco, todo esto viene en una serie de esferas de protección que desde hace muchos años pues, se han ido reconociendo a lo largo para proteger nuestra información personal. La primera es el ámbito de la intimidad. La intimidad es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución que protege, vamos a decir así, la información más sensible del individuo, ¿no? Lo que sería la ideología, la religión, las creencias, la vida sexual, los datos de salud, ¿vale? Son fundamentalmente aquellos datos más privados, ¿no? Si me permitís, más pegados, más sensibles, que vienen protegidos un poco por nuestra Constitución y que también esta intimidad también protege elementos como, por ejemplo, nuestro domicilio o nuestras comunicaciones, las cuales son inviolables, y nuestro domicilio también, salvo nuestra autorización, evidentemente, o una orden judicial, ¿no? En determinados casos extremos reconocidos por nuestra Constitución. Luego tenemos otra esfera de protección, que es el ámbito de la propia imagen. Este es un derecho también fundamental reconocido en nuestra Constitución, que es bastante poco conocido, ¿no? Sobre todo, bueno, tenemos la idea más de la propia imagen relacionada con los famosos y los futbolistas, las dos grandes Fs, ¿no? Realmente todos tenemos derecho a la propia imagen. La propia imagen lo que
lo que permite, lo que protege es realmente que nadie impide a otros sacar fotografías nuestras y publicarlas, por supuesto, hacer cualquier otro uso de ellas, sin nuestra autorización previa, ¿no? Os podéis imaginar que con el fenómeno de las redes sociales hoy en día pues es uno de los derechos más violados, ¿eh? Evidentemente, cada vez que nos han sacado una foto sin nuestro conocimiento, sin nuestra autorización y la han publicado, pues que sepáis que han vulnerado nuestro derecho a la propia imagen y podríamos denunciarlo, ¿no? Lo cual, pues imaginaos, se abriría un escenario, desde luego, bastante amplio, ¿no? Pero bueno, es algo bastante desconocido. Sí, perdón. Disculpa que te corte con esto con una pregunta, Víctor. Sí. El tema de la propia imagen. Sí. ¿Tiene algo que ver el tema de la privacidad que nosotros definamos, por ejemplo, en Facebook? Si nosotros decimos, bueno, las fotos que yo subo las puede ver, están públicamente, no hace falta que sea mi amigo para verlo. ¿Alguien podría cogerlo y utilizarlo en ese caso? No, en absoluto. Es decir, una cosa es, evidentemente, los derechos que nosotros tengamos con respecto a las imágenes que nosotros hayamos colgado o que hemos sacado nosotros directamente. Además, una imagen es bastante interesante porque se mezclan muchos derechos, ¿no? Aparte del derecho a la propia imagen, que esto pertenecería a las personas que aparecieran en esa imagen, evidentemente, también están los derechos de propiedad intelectual, de aquel que haya sacado esa fotografía, que tiene derecho, por supuesto, a protegerla y restringir también su uso. Pero, bueno, viéndolo únicamente desde la óptica de la persona que sale, ¿no? Pues evidentemente yo puedo autorizarte a ti, por ejemplo, para incluir mi fotografía en la página web, en el blog, etcétera, pero desde luego no se puede hacer extensiva a otra persona. Si otra persona quisiera también hacer el uso de esa imagen, aunque fuera la misma imagen, realmente tendría también que tener mi autorización. Yo tendría que darle individualmente esa autorización a cada persona o cada entidad, salvo que yo, bueno, hiciera público pues, un documento en mis condiciones legales de mi página web, que yo dejo que mi imagen pues, sea utilizada bien ampliamente o bien con determinadas características. Okay. Muy bien. Para propia imagen, desde luego, tendríamos para hablar largo y tendido, ¿no? Pero bueno, ya digo, el derecho más reciente es el que vamos a hablar fundamentalmente hoy, es el ámbito de la privacidad, ¿no? La privacidad no era ni siquiera una palabra castellana hasta hace relativamente pocos años, ¿no? Y la privacidad pues viene del privacy norteamericano, que básicamente se traduciría por intimidad, y todavía hoy en día se traduce por intimidad, pero hemos castellanizado esta palabra por un motivo, y es que es para diferenciarla fundamentalmente de lo que es la intimidad en sentido estricto. De hecho, la privacidad, ya veis ahí que es algo mucho más amplio. No solo incluye los datos sensibles que están en la intimidad y todas nuestras imágenes que estarían en la propia imagen, sino además incluyen cualquier tipo de información, de dato, que directa o indirectamente se pudiera vincular a nosotros. Ahí hablamos de los datos de contacto, por supuesto, datos académicos, datos de mis aficiones, mi estilo de vida, datos económicos, datos profesionales, en fin, cualquier tipo de información, evidentemente, que vaya vinculada sobre mi persona y que se pueda, por supuesto, tratar, ya sea automatizadamente o no. Eso vendría protegido por la esfera de la privacidad. Pero sí que es cierto que, sobre todo en Internet, estamos muy acostumbrados a hablar de privacidad, pero claro, hay que distinguir dos sistemas muy distintos de entender esa privacidad, ¿no? Por un lado vamos a hablar de lo que es la privacidad en Estados Unidos, un poco para situarnos, que curiosamente se regula de una manera bastante distinta a lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar hoy, que se regula en Europa. Allí en Estados Unidos no es un derecho constitucional, esto puede llamar la atención, pero bueno, nos podemos leer toda la Constitución americana y sus más de 20 y tantas enmiendas, y sí vemos otros derechos como es el derecho a la libertad de información, el derecho a no declarar contra uno mismo o incluso el derecho a portar armas, ¿no? Pero sin embargo no tenemos un derecho a la privacidad. Eso no significa que en Estados Unidos no exista, ¿no? Pero no es un derecho constitucional, esto llama la atención, ¿no? Ha sido definido poco a poco por la doctrina, la jurisprudencia, incluso mucho antes que en Europa, ¿no? Desde finales del siglo XIX, se puede definir como the right to be let alone, el derecho a que me dejen en paz, el derecho de alguna manera a que yo me encargue y nadie se meta en mis cosas, ¿no? Nadie pise en mi terreno, yo allí en mi rancho de Wyoming, con la Biblia en una mano y el revólver en la otra, ¿no? Que nadie se meta en mis cosas, empezando por el Estado y siguiendo por todo lo demás, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no tenemos una ley de protección de datos federal.
Nada que se parezca, desde luego, a la normativa que tenemos ahí en su día, la directiva del 95 o el actual reglamento de protección de datos que vamos a comentar y las leyes que tenemos a nivel nacional. Por tanto, al no tener una ley de privacidad en Estados Unidos, allí lo que tenemos son las famosas políticas de privacidad. Por eso es tan famoso el término políticas de privacidad en Internet, ¿no? Y es porque, evidentemente, en Estados Unidos está totalmente, vamos a decirlo así, liberalizado, salvo algunas cuestiones muy concretas, está liberalizado el tratamiento de los datos. Entonces, al final es cosa de cada entidad, de cada empresa, ¿eh? Básicamente, con que te lo incluyan y te informen expresamente en esa famosa política de privacidad, ¿no? Y el interesado acepte ese tratamiento, pues ya está, ¿eh? ¿Por qué se montó todo el lío más reciente del tema de Facebook también en Estados Unidos? Lo cual les llama la atención. Bueno, pues aparte de otras muchas cosas que aún yo estoy bastante sorprendido del eco que ha tenido cuando Facebook lleva haciendo tropelías desde hace muchos años, pues ha sido fundamentalmente porque han hecho algo con los datos de lo que no habían informado en su política de privacidad. Y eso en Estados Unidos es básicamente el único límite, por así decirlo, porque ya sabéis que en Estados Unidos tiene mucha importancia aquello de decir la verdad, sino a santo de que cuando viajamos a Estados Unidos nos preguntan, entre otras cosas, si tenemos intención de asesinar al presidente de Estados Unidos. Bueno, nos puede parecer, desde luego, esta mentalidad latina, quien en su sano juicio dirá que sí a esto, ¿no? Bueno, pues que sepáis que si contestáis que no, y luego espero que no haya nadie en la sala que esté dispuesto a hacer la prueba, luego intentáis asesinar al presidente de Estados Unidos, veréis que os juzgarán por dos cosas. Uno, por intentar asesinar al presidente, y otra, por haber mentido. Y no penséis que la pena por haber mentido es baladí, ni mucho menos, ¿no? Lo cierto es que gracias a la mayor mentira de Internet, que no sé si la sabéis, pero bueno, no la digo yo, sino lo dicen las estadísticas, el famoso he leído atentamente y acepto las condiciones de uso, con diferencia a la mayor mentira de Internet, porque no nos leemos y con razón, porque la política de privacidad de Facebook, por ejemplo, ahora mismo tiene más texto que la propia Constitución americana. Pues nada, le damos al clic, aceptamos, evidentemente sin leerlo, y por tanto, eso es la única restricción en Estados Unidos, ¿no? Finalmente, el dueño de los datos también en Estados Unidos es la propia organización, es la propia empresa. De ahí a los miles de millones de euros que vale pues, tanto Facebook como Google o tantas y tantas empresas que basan su modelo de negocio en el tratamiento masivo de datos de carácter personal. ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿eh? La privacidad es un derecho constitucional, es además un derecho distinto del de la intimidad, ¿eh? Es un derecho que se superpone y se diferencia, es el derecho a la protección de datos personales. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, tenemos una directiva europea todavía, en breve entrará en aplicación el reglamento de protección de datos y en cada uno de los países una legislación, concretamente en nuestro país la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, que todavía la tenemos en vigor y la tendremos en vigor, obviamente supeditada al nuevo reglamento hasta que aprueben la nueva, que ahora tenemos un nuevo proyecto de LOPD en Cortes. Tenemos aquí, eso sí, una serie de requisitos muy concretos y sanciones en el caso de no cumplir con esta normativa. Y finalmente, el dueño de los datos es la persona. Nunca deja de ser la persona, a diferencia, como digo, de Estados Unidos, que una empresa se puede apropiar de esos datos. Bueno, como vemos, en Europa la cosa cambia sustancialmente y la normativa que se aplica, bueno, tanto la directiva del 95, que le queda muy poquito tiempo de vida, hasta ahora, hasta 2018, pero hasta el 25 de mayo que tenemos, y tenemos el reglamento del que vamos a hablar, que es el reglamento 2016/679 de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos y que deroga la directiva del 95 y que se denomina Reglamento General de Protección de Datos o RGPD para los amigos, ¿vale? Nos vamos a referir a él así. Bien, tenemos todavía en vigor la Ley Orgánica 15/99 o LOPD, que evidentemente habrá que básicamente considerar parcialmente derogada y sustituida por el reglamento. Tenemos también el proyecto de nueva ley orgánica, que su último texto es de noviembre de 2017 y de momento, bueno, esperemos que se apruebe porque será, bueno, muy interesante para la seguridad jurídica, sobre todo en nuestro país, no que nos deje una ley medio derogada, pero que tengamos que interpretar qué queda en vigor y qué no. Y por último, un reglamento del año 2007 que, entre otras cosas, nos decía las famosas medidas de seguridad, que había una pregunta también antes que iba referida a ella, ¿no? Que ahora mismo, pues como digo, está regulado los famosos 3 niveles, nivel básico, nivel medio, nivel alto, pues que está regulado en ese reglamento del 2007 y luego comentaremos cómo queda la cosa en el nuevo reglamento. Bueno,
¿Cuáles son otras 10 grandes novedades del reglamento? Vamos a enumerarlas rápidamente, luego entraremos en algunas de ellas. Por cuestión de tiempo, evidentemente, no vamos a poder hacer grandes alaracas, es algo, bueno, cuestiones que podáis tener, pero en principio sí que me interesaría por lo menos que os quedéis con este decálogo de grandes novedades, que más allá de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere a las multas, que quizás es lo más llamativo, pues realmente es con lo que nos deberíamos quedar, ¿no? La primera es lo que llamamos la responsabilidad proactiva, ¿no? ¿Esto qué significa la responsabilidad proactiva? Bueno, el nuevo reglamento realmente supone un salto adelante, ¿eh? Imaginaos que hasta ahora éramos como niños pequeños que, bueno, teníamos que ir del lado de papá y de mamá, que nos iban diciendo, pues, qué teníamos que hacer, qué reglas de cuándo podíamos cruzar la calle, ese señor de color verde significaba que podíamos pasar, el señor de color rojo pasáramos. Bueno, así un poco nos iba llevando la normativa hasta ahora. A partir de ahora ya no va a ser tan así. Por ejemplo, en medidas de seguridad ya no vamos a tener los famosos niveles de seguridad, nivel básico, nivel medio, nivel alto, con medidas concretas para cada uno de estos niveles. Esto no lo vamos a tener. Nos van a dejar una cierta flexibilidad. Pero cuidado, porque esto es como la mujer del César. No solo tenemos que ser buenos y parecerlo, sino además tenemos que probarlo. Es decir, nosotros sí que tenemos un cierto margen de decisión, pero debemos de justificar que esas medidas de seguridad que nosotros vamos a implementar son razonables, son proporcionadas a los datos que estoy tratando y además que las implemento efectivamente y somos capaces de demostrarlo. Con lo cual, tengo una pequeña mala noticia, ya no solo la de las multas que hemos tenido, sino que mucha gente nos dice, bueno, ahora la burocracia se va a simplificar, ¿no? Todo va a ser mucho más flexible. Y yo, bueno, flexible en cierto modo sí, pero la burocracia desgraciadamente no se va a simplificar, sino que va a aumentar, porque nos va a obligar a documentar todo mucho más, a tenerlo todo mucho más acreditado, mucho más fundamentado y también, desgraciadamente, la documentación también se va a incrementar, ¿no? La experiencia que estamos teniendo hasta ahora en procedimientos de implementación del nuevo reglamento, para que os hagáis una idea, más o menos se está duplicando tanto el clausulado como la documentación relativa al ámbito de protección de datos, para que os hagáis una idea, con lo cual, desgraciadamente, estamos lejos de esa simplificación, como se dice en algunos foros, ¿no? En segundo lugar, tenemos un nuevo concepto que le llamamos la privacidad en el diseño y por defecto, en inglés sería el privacy by design, privacy by default, ¿no? Que básicamente lo que quiere decir, lo que decía antes, que tenemos que pensar siempre en el ámbito de protección de datos cuando vayamos a crear una nueva página web, diseñar un nuevo producto, diseñar un nuevo servicio, por supuesto, crear una nueva base de datos. Tenemos que pensar siempre, evidentemente, en el ámbito del cumplimiento normativo y tenemos que dejar, si tenemos un servicio que lancemos, que trate datos de carácter personal, por defecto tenemos que intentar tratar el número mínimo de estos datos y dejar siempre el control, en la medida de lo posible, en manos de los interesados, de los usuarios, ¿vale? Esto habrá que determinarlo en cada caso, ¿no? En tercer lugar, sería la transparencia y el consentimiento reforzados. Vamos a ver, siempre ha sido importante dar información y recabar el consentimiento, ¿no? En el ámbito de protección de datos. De hecho, para la mayor parte de cosas que vamos a hacer y de tratamientos que vamos a llevar a cabo, necesitamos o vamos a necesitar el consentimiento de los interesados. Lo cierto es que también deberemos dar información, porque, lógicamente, no hay consentimiento válido si no hemos dado una información de qué es lo que queremos hacer con los datos y demás. Bueno, todo esto se ve maximizado con el nuevo reglamento. Va a haber que dar mucha más información y el consentimiento, desgraciadamente, otra mala noticia que tengo para vosotros es que se ha acabado el consentimiento tácito, ¿no? Que era el que teníamos hasta ahora, por ejemplo, en nuestra normativa, que nos permitía, por ejemplo, informar a alguien de que, salvo que se opusiera, íbamos a tratar sus datos para, pues imaginaos, enviarle publicidad o realizar otro tipo de acciones. Entonces, si esa persona no se oponía, en un plazo de 30 días desde que la informábamos, pues ya teníamos su consentimiento, ¿no? Es el famoso consentimiento tácito. Bueno, pues con el nuevo reglamento esto no va a poder ser. Siempre va a ser obligatoriamente un consentimiento expreso. Por tanto, a efectos prácticos, para poneros un ejemplo, con el famoso formulario, ¿no? Con casillitas para ir poniendo el check, si autorizo, pues deben de estar, independientemente de que sean individuales para cada consentimiento que vaya a recabar, deben de estar previamente desmarcadas, ¿vale? No pueden estar ya marcadas por defecto.
Tiene que ser el usuario el que la marque y diga sí autorizo, porque en otro caso, pues evidentemente no será válido. Bien, en cuarto lugar tenemos el ámbito de los datos sensibles, que si bien siguen siendo más o menos los mismos que comentábamos antes, por ejemplo, del ámbito de la intimidad, ¿no? Y se protegen de una manera especial en esta normativa, se recogen dos nuevos, ¿no? Gracias a la evolución de la técnica, ¿no? y de la ciencia. Los datos genéticos y los datos biométricos. Cuidado con esto porque, bueno, aunque parece que los datos genéticos nos pillan más de lejos, ¿no? Sí que es cierto que los biométricos los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ahora mismo cada vez tenemos más herramientas, bueno, tenemos cacharritos ya que tenemos encima, ¿verdad? Que tienen reconocimiento ya de huellas dactilar, de incluso reconocimiento facial. Bueno, si vamos a hacer cualquier tipo de tratamiento directo o indirecto de este tipo de herramientas, pues ya nos puede hacer caer en el tratamiento de datos sensibles y, por tanto, mayores medidas de seguridad y mayores restricciones a la hora de tratarlos, ¿no? Con lo cual esto es importante saberlo. En quinto lugar, tenemos nuevos derechos, ¿vale? Teníamos los derechos clásicos, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que pueden ejercer los interesados sobre sus datos, ¿vale? Son los famosos derechos ARCO, no tiene nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo, son simplemente las siglas, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y a estos se suman dos nuevos, que sería el derecho de portabilidad y el derecho de limitación de tratamiento. Dicho rápidamente, el de portabilidad sería un poco el derecho de una persona, lo mismo que hoy en día nos cambiamos de compañía telefónica, ¿vale? Y portamos el número de teléfono. Bueno, pues imaginaos que eso lo hagamos, pero también portando todos nuestros datos, histórico de llamadas, mensajes, tratamiento de datos que tengan sobre nosotros, etcétera. Bueno, pues eso es el derecho de portabilidad. Es el derecho de que yo me pueda dirigir a una organización y no solo le pida que me entregue mis datos, sino me lo entregue en un formato, en un estándar abierto que pueda ser fácilmente exportable e importable a otro operador, e incluso que pueda pedirle yo a él mismo que me exporte directamente los datos a, pues, esa otra entidad para que yo, sin preocuparme de nada, pues tenga perfectamente los mismos datos, la misma información en el otro proveedor, ¿no? Y luego la limitación de tratamiento es algo un poco más complejo, ¿eh? Luego si hay alguna duda nos podemos centrar, pero bueno, es básicamente como un derecho de cancelación con, digamos, temporal, ¿no? Mientras se está comprobando si los datos son legales, etcétera, etcétera. Bien, en sexto lugar, como decíamos antes, tenemos, entre comillas, una flexibilización de las medidas de seguridad, como lo he comentado antes, en cuanto a que yo decido esas medidas, pero cuidado, tengo que justificarlas y tengo que, de alguna manera, acreditarlas suficientemente. En séptimo lugar, otra gran novedad que destaca bastante es en nuestro país ya no tendremos que dar más ficheros de alta en la Agencia de Protección de Datos. Ya sabéis que en nuestro país era algo que no era era algo exclusivo, vamos, propio de España, ¿no? Pero el nuevo reglamento, evidentemente, ya va a sustituir y va a impedir este alta de ficheros. Por tanto, a partir del 25 de mayo no será necesario comunicar ficheros a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Pero sí, a partir de esa fecha tendremos que llevar internamente lo que se llama un registro de actividades de tratamiento, por si nos lo pide también la agencia, en su caso en sus labores de inspección o de solicitud documental, ¿vale? Esencialmente será algo muy similar, lo que antes comunicábamos a la agencia, pues lo deberemos de tener documentado internamente, con un poquito más de detalle y un poquito más pensando más en el tratamiento en sí, que no en ficheros o bases de datos concretas, pero realmente debemos de, como digo, ya os dije que la burocracia desgraciadamente no disminuye, sino todo lo contrario a nivel interno. En octavo lugar, tenemos una figura que, bueno, también es una gran novedad en esta normativa, que es el delegado de protección de datos, o DPO por sus siglas anglosajonas, que es básicamente un responsable que afortunadamente no lo deberá tener todo el mundo, solamente aquellas entidades que cumplan unos determinados criterios. Por ejemplo, todas las administraciones públicas deberán tener uno, las empresas que traten datos sensibles a gran escala, con un mayor volumen de datos o que tengan determinadas actividades, ¿vale? En ese sentido, realmente tenemos una lista que ahora mismo es provisional en el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que esperemos que, que salga ya, se apruebe para orientarnos un poquito más, ¿no? De qué tipo de entidades tendrían que tener un delegado de protección de datos.
porque en los primeros borradores, aunque parece que lo han cambiado, han dicho que cualquier proveedor de servicios de social e información debería tenerlo. Y eso, interpretado en un sentido amplio, podría ser que toda empresa, toda entidad o toda persona con una página web podría tener que tener un delegado de protección de datos. Pero bueno, parece que finalmente las últimas enmiendas van en que no sea así, que solo sean los grandes operadores para orientarnos un poco o determinado tipo de entidades, ¿no? El delegado de protección de datos será un poco el defensor del pueblo en el ámbito de protección de datos en nuestra organización, que no solo asesorará y controlará internamente la aplicación de la normativa, sino también haga de defensor de los derechos de los interesados podrán ejercer derechos directamente frente al delegado. Nosotros deberemos de comunicar públicamente quién es el delegado, deberemos comunicárselo también a la Agencia de Protección de Datos y deberá ser también un intermediario frente a la Agencia de Protección de Datos y de alguna manera hará esas labores, como digo, de asesor, intermediador, auditor, controlador. ¿Vale? Si luego os interesa podemos hablar un poco más, pero tampoco... Había una pregunta aquí sí, de Santi Rey que preguntaba si somos sin ánimo de lucro de tener un experto en protección de datos en nómina directamente dentro de la asociación. Sí, realmente hay las dos alternativas. Podemos tener un delegado de protección de datos a nivel interno o un delegado o contratarlo externamente. Mi recomendación, si podemos, tenerlo internamente. Desde luego, ¿no? No solo, bueno, nos va a suponer un ahorro, ¿no? Siempre, evidentemente, lo que pasa que, bueno, un ahorro según, porque si tenemos que contratarlo, evidentemente no será un ahorro, sino todo lo contrario, ¿no? Pero sí cuidado con tener a alguien dentro de la organización porque las funciones de este DPO no pueden ser incompatibles con otras funciones que pueda desarrollar esa persona internamente en la organización. Por ejemplo, una figura que generalmente se pensará que es el informático, ¿no? O el responsable de sistemas o el responsable de seguridad. Bueno, pues yo veo que es uno de los casos claramente incompatibles, ¿no? Porque realmente un informático, un responsable de seguridad no puede ser al mismo tiempo, como digo, responsable de informática y al mismo tiempo DPO, ¿no? Porque evidentemente él va a tener que estar tomando decisiones sobre medidas de seguridad y luego va a tener que controlarse a sí mismo, con lo cual sería un poco, vamos a decirlo así, esquizofrénico, ¿no? Y la normativa lo impediría. Pues perfecto, queda respondida entonces la pregunta a Santi Rey, que era interesante, y podemos continuar con los últimos 2 puntos. Perfecto, un saludo para Santi, por cierto. Bien, pues seguimos entonces. El apartado 9 sería la notificación de violaciones de seguridad. Esto va a ser muy interesante, sobre todo a partir del 25 de mayo. Tenemos mucha curiosidad por ver qué entidad es la primera, quién es el primero en poner el cascabel al gato, porque digamos que a partir del 25 de mayo y de la entrada en aplicación del nuevo reglamento será obligatorio comunicar cualquier violación de seguridad a la Agencia de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Imaginaos lo que esto supone. Es decir, cualquier ataque que recibamos, cualquier filtrado de datos, cualquier fallo o incidencia que haga peligrar, ni siquiera que se haya producido, pero se haga peligrar claramente la seguridad de nuestros datos, cualquier violación de seguridad o brecha de seguridad, deberemos de comunicarla a la Agencia Española de Protección de Datos y cuando haya un riesgo para también los datos de los interesados, hablamos de, por ejemplo, nombres de usuario, contraseñas u otro tipo de información sensible, deberemos también comunicárselo a los interesados, a los usuarios, lo cual podremos hacer nosotros o nos podrá obligar a hacer la Agencia Española de Protección de Datos. Con lo cual, bueno, es una obligación también muy, muy importante y, bueno, tradicionalmente muchas entidades que recibían ataques se lo callaban por aquello de no tener mala prensa y este tipo de cosas. Bueno, pues a partir de ahora se arriesgan a una sanción importante si lo hacen, ¿no? Con lo cual está esta obligación de notificación de violaciones de seguridad, ¿no? Y por último, tenemos otra gran novedad del reglamento, que son las evaluaciones de impacto en privacidad. Esto es un poco algo parecido a lo que se hacía en su momento, se hace todavía en materia de medio ambiente, las famosas evaluaciones de impacto en materia de medio ambiente, o también se hace en prevención de riesgos, pues también se tiene que hacer en protección de datos. Esto es que cuando yo vaya a lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto, una nueva campaña de marketing, etcétera, que implique el tratamiento de datos sensibles a gran escala, que suponga un gran riesgo para la información y para los datos y los derechos de los interesados, yo antes de hacerla
la normativa me obliga a hacer una evaluación de impacto en determinados casos, ¿vale? Será en unos cuantos casos, no será algo general, por supuesto, pero yo tengo que acreditar que internamente he hecho esa evaluación de impacto, lo he estudiado, he hecho un análisis de riesgos, los he ponderado y he puesto las medidas para ello y, en su caso, sé, cuando esa evaluación de impacto concluya en que hay un gran riesgo, un alto riesgo para esa información, para ese tratamiento, para los derechos de los interesados, yo estoy obligado a comunicar el resultado de la evaluación de impacto a la Agencia de Protección de Datos y esperar el dictamen de la agencia antes de proceder al tratamiento. Incluso la agencia podrá o prohibirnos llevar a cabo el proyecto o recomendar otras medidas, etcétera, pero no podré hacerlo hasta que pues la agencia me diga algo, ¿no? Bueno, estos son un poco las 10 grandes novedades, por supuesto habría mucho más que comentar, ¿de acuerdo? Y habría, desde luego, mucho que profundizar en cada una de ellas. Si os parece, daré unas cuantas pinceladas más en cuanto a la normativa y, bueno, luego ya, evidentemente, en cualquier momento pasamos a las preguntas. Sí. Te hago una simple pregunta que está relacionada con este punto y que a su vez es la pregunta más votada hasta ahora en el pool y es, está perfecto, esto es lo que se aplica o lo que hay que aplicarse al resto de todos los sitios web, pero hoy en día al menos WordPress y otras páginas web afecta un 30% de Internet y hay páginas muy simples, por ejemplo la mía, en la que yo simplemente ofrezco mis servicios como freelance y también tengo un apartado de blog donde escribo mis artículos y permito que mis visitantes hagan sus comentarios. Obviamente, esta es una funcionalidad que viene por defecto con WordPress y donde se solicita el nombre de la persona y el correo electrónico y es un dato que almacenamos en nuestra base de datos. Es necesario de que yo tenga que contactar a un estudio jurídico de ahora en más para estar dentro de la ley. ¿Hay algún template mínimo, básico que yo pueda implementar en mi web y seguramente muchos de los oyentes que están siguiendo este webinar para poder estar dentro de la ley, no infringir y no recibir ninguna multa? Vamos a ver, primero, evidentemente, la obligación, desgraciadamente, la tenemos de cumplir, siempre que tratemos datos de carácter personal, deberemos de cumplir con esta normativa, ¿de acuerdo? Hay una prima hermana de esta normativa, que, bueno, comentábamos antes fuera de micro, que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, que me dispensaría de cumplir determinadas obligaciones, como, por ejemplo, pues poner una información mínima, un aviso legal, etcétera, si mi página web, pues, es puramente personal, ¿vale? Y no tengo ningún tipo de actividad económica ni directa, ni indirecta, ni lucro directamente derivado de esa web. Imaginaos un blog, por ejemplo, o una página web puramente personal. Cuidado, sin publicidad, ¿eh? Si yo meto publicidad, ahí es otra historia, porque ahí sí, aunque sea para el mero mantenimiento de los gastos del blog, eso me implicaría que entraría en una actividad económica a efectos de la ley y tendría también que cumplir las obligaciones de la ley de servicios. Pero bueno, centrándome en el ámbito de protección de datos de carácter personal, en estos momentos debería de someterme a la normativa. Hombre, si trato esos datos, como estás comentando, datos que no sean sensibles, como en estos momentos estamos hablando, pues lo que sería el nombre, la dirección de correo electrónico, etcétera, entiendo que es un tratamiento de bajo riesgo y, por tanto, yo puedo intentar, ahora mismo hay un servicio que yo recomiendo de la propia Agencia de Protección de Datos que pone a disposición de todos los interesados y responsables de tratamiento, en el cual, cubriendo un pequeño cuestionario, que son una serie de preguntas relativamente sencillas, que nos va diciendo qué tipo de información voy a tratar, en qué contexto, etcétera, finalmente me va a dar una información mínima, ¿vale? Un template, como estás comentando, mínimo, que yo puedo coger de base, ¿vale? Para realmente incorporar en mi página web, etcétera. Desgraciadamente veremos que no nos va a cubrir totalmente, va a ser algo muy concreto. Muy probablemente nos saque del cuestionario porque en cuanto le pongamos que voy a hacer algún tratamiento que sea un poquito complejo, ya enseguida la agencia va a decir, mira, yo me lavo las manos. Claro, pero bueno, en principio yo creo que puede servir para buena parte de las personas o entidades que estén en este caso. Yo lo recomiendo porque evidentemente no merece la pena, sinceramente, según qué tipo de entidad, pues contratar un servicio, bueno, lógicamente tiene un coste, por mucho que lo intentemos abaratar, ¿no? Los que estamos en este tema, realmente, sobre todo lo que entendemos que debe ser un servicio de mínima calidad, pues realmente
tiene un coste relativamente importante y ahí, lógicamente, pues la propia agencia yo creo que está haciendo una gran labor aprobando guías y adoptando y con este tipo de cuestionario que yo creo que es algo que puede ayudar a buena parte de las entidades que tengan un tratamiento muy simple de la información. Perfecto. Con respecto a los datos del juiz, que, bueno, como sabes, hay extensiones de dominio que no los protegen y los ponen de manera pública. Sí. ¿Cómo va a gestionarse a partir de este momento? Es decir, ¿van a seguir viéndose de manera pública? ¿Va a cambiar? Ellos tienen que adecuarse también a esta normativa, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta porque realmente los distintos registradores van a tener que adoptar al nuevo reglamento. Evidentemente, en cuanto yo registro un nombre de dominio y facilito mis datos, y esos datos son personales, que en muchos casos obviamente son datos de carácter personal, se me tiene que informar claramente y yo tengo que autorizar expresamente a que esa información sea no solo recogida por el registrador, sino exhibida. Y yo tengo que ser consciente al menos de que mi información va a ser o no potencialmente accesible por cualquier persona que se conecte al servicio de juiz y pueda perfectamente ver mis datos de contacto, ¿no? Si estoy informado, si no recabo y no se adapta el registrador perfectamente a esta normativa, pues yo podría denunciarle, y el propio registrador podría hacer frente a sanciones muy importantes, ¿no? El juiz en este momento depende. Luego, si el propio servicio de juiz, si está en territorio de la Unión Europea, por supuesto, también se tiene que adaptar el propio servicio a la normativa. Si está en Estados Unidos, bueno, tenemos que inicialmente quedaría fuera del entorno normativo europeo, pero cuidado, porque el propio reglamento, otra de las grandes novedades también que tiene, es que también se va a aplicar a proveedores extranjeros si dirigen sus servicios directamente a Europa y tratan los datos europeos, ¿vale? Entonces, esto rompería un poco el no tener límites, los límites de Internet, ¿no? Efectivamente. Claro, en Internet, claro, tú no sabes siempre dónde te estás conectando, etcétera. Pues esta normativa es muy consciente de ello y siempre que se vayan a tratar datos de europeos y haya un ánimo de lucro de por medio, aunque no sea cobrando directamente al destinatario, ¿no? Como es el modelo de negocios de Facebook o de Google, etcétera, aún así tienen que cumplir también la normativa de protección de datos europea. No sé si con esto más o menos... Sí, claro que sí. Vamos a ver cómo van reaccionando, pero seguro que se adaptan, es evidente. No sé cómo vamos de tiempo, si queréis que avancemos un poquito o contestamos preguntas como queráis. Sí, no, vamos muy bien, hay un montón de preguntas, en este momento tenemos 36 preguntas, vamos a ir haciendo algunas. Puntualmente voy a comentar algunas cositas de lo que estuve averiguando y dime por favor si es cierto o no, Víctor. Básicamente lo que tenemos que implementar en nuestras páginas web, según la información que vamos a dar de alta, es saber quién es el albacea de los datos, qué datos estamos, o sea, esto es de carácter de informar a los visitantes de la web, ¿no? En nuestra política de privacidad y que ellos tienen que consentir, quién es el albacea de los datos, qué datos estamos almacenando, con quién compartimos esta información en caso de compartirla, durante cuánto tiempo vamos a almacenar esta información y la forma en la que viaja la información desde el formulario que está en Internet hasta nuestro servidor. Y algo muy importante también es, de que no lo hemos hablado, creo todavía, es de que el usuario tiene que tener en todo momento la posibilidad de poder acceder o borrar esta información que da y suministra a las distintas páginas web. ¿Es así, Víctor? Sí, nosotros tenemos que dar posibilidad a los interesados de que ejerzan sus derechos. Esos derechos que comentábamos antes, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y estos nuevos de portabilidad y limitación del tratamiento, yo tengo que dar un canal para que el usuario lo pueda ejercer. Yo elijo el canal, por supuesto. Puedo poner, digamos, la manera más sencilla sería poner una dirección de correo electrónico, por ejemplo, en el que yo reciba las peticiones y yo me encargue de gestionarlas, de responderlas, de atenderlas, etc. Una manera mucho más eficiente, yo creo, y también más transparente y que nos haría cumplir mejor con la normativa, es darle también ese poder al usuario. Es decir, que el propio usuario pueda acceder a su perfil y él mismo pueda primero acceder y editar esa información de una manera pues intuitiva, que por un lado nos ahorraría también a nosotros un trabajo y al mismo tiempo pondríamos, entre comillas, ese poder en manos de los interesados, ¿no? Un formulario de contacto no, porque si no entraríamos en bucle. Efectivamente, estaríamos un poco en lo mismo. O sea, sí. Aquí, de todas maneras, en la presentación, un poquito más adelante, que por supuesto la presentación quedará para vuestra disposición, estaba un poco más detallada y con más cosas, pensando en posibles cuestiones que pudieran quedar sin resolver.
hay concretamente una diapositiva que dice concretamente de qué vamos a tener que informar con esta obligación de transparencia. Y veréis que son muchas de las cosas que, por supuesto, estarían incluidas todas las que me has comentado, pero también algunas más que debemos de informar en nuestra, bueno, mal llamada política de privacidad. Ya sabéis que buena ley sería la norteamericana, pero bueno, nosotros podemos llamarle como queramos, pero que realmente es un clausulado informativo en materia de protección de datos, ¿no? Y ahí veréis cuál es la información mínima que nosotros tenemos que dar. Anteriormente, para que os hagáis una idea, con 1 o 2 párrafos generosos nos llegaba, ahora mismo ni de broma. Es decir, contando con 1 o 2 carillas como mínimo de información que incluya, pues evidentemente, todas estas cuestiones que estamos comentando. Vale, perfecto. Tenemos a Manuel Izquierdo que hace una pregunta un poco referida a esta, pero creo que tenemos la misma respuesta de Juiz. Y es para aquellos negocios cuyos clientes son empresas que ceden datos de sus empleados, nombre, línea corporativa, comúnmente. ¿Qué modificaciones hay que realizar al LOPD? Bueno, pues una vez más, un poco algo similar, como bien estabas comentando, que estamos comentando en el ámbito del juiz. Yo tengo que informar. Obviamente mis trabajadores son personas interesadas también y pueden ejercer sus derechos, ¿no? Aunque sean mis trabajadores, son personas con su derecho a la privacidad y, por tanto, tienen el derecho a controlar lo que yo hago con la información. Sí que es cierto que yo tengo una gran excepción, como es una relación laboral, ¿vale? En este caso, no es necesario que yo tenga el consentimiento de mis trabajadores para tratar sus datos con finalidad ordinaria, es decir, la gestión de nóminas, el tema del control laboral, etcétera. Todo eso, evidentemente, prevención de riesgos, no necesito la autorización del trabajador. Pero cuando yo voy a comunicar, por ejemplo, los datos o voy a tratar esos mismos datos para otras cosas que no sea, evidentemente, el desempeño laboral, yo necesito informar a los trabajadores y necesito obtener el consentimiento de mis trabajadores para ello. Y ojo, porque el consentimiento, recuerdo, tiene que ser expreso y yo tengo que poder documentarlo. Aquí en el ámbito laboral, nosotros lo que recomendamos siempre, sobre todo los tenemos más a mano, es documentarlo por escrito, es decir, en la medida posible, recogiendo mediante firma un documento pues, amplio en el que el trabajador, en este caso, pues reconozca todas estas cuestiones, sea informado y él autorice expresamente con las famosas casillitas para marcar o desmarcar también, y que evidentemente yo tenga, por supuesto, guarde a buen recaudo por si luego tengo alguna denuncia, que también es posible por parte de alguno de los trabajadores y detectara que se hiciera algún tratamiento ilícito de su información. Vale, perfecto. Otra pregunta. Con respecto a las agencias que has mencionado, que va a ser la que regule de que esto esté funcionando o no, ¿no? De que se esté llevando a cabo. ¿Tendrán alguna forma, alguna medida de cómo aplicarán? Porque obviamente no es lo mismo mi página web a una página en la que recabe muchísima información de sus visitantes. Hay una gran diferencia en el manejo y en el proceso de datos. ¿O esto será totalmente aleatorio, que pueden venir y hacerme un análisis de mi web como de una gran empresa? En principio, seguirán las mismas reglas que hemos tenido hasta ahora. Es decir, hay dos maneras en las que yo puedo ser inspeccionado por la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Una sería por denuncia, ¿vale? Que será lo más habitual. Es decir, que alguien me denuncie, sea un usuario de la web, sea pues, un trabajador incluso, sea un colaborador, un proveedor, alguien de la competencia. No os penséis que hemos tenido todo tipo de casos. Entonces esa es la fórmula más fácil, digo más fácil entre comillas, porque no es tampoco fácil que seamos inspeccionados, pero vamos, en principio es la más habitual, ¿vale? La segunda manera es que la agencia, bueno, a través de sus inspecciones de oficio, decida pues, que nuestra página web, nuestro servicio, debe ser objeto de inspección, o bien porque pertenecemos a un colectivo sencillo, pero sensible, como por ejemplo, imaginémonos juego online, ¿no? Y nuestra página web pues, es bastante destacada, se supone que tiene que ser un poco referencia, ¿no? O imaginaos, hemos sido objeto de algún escándalo de estos que de vez en cuando hay de tratamiento de datos en Internet, bien en redes sociales o bien en medios de comunicación y hemos aparecido en el punto de mira. Bueno, pues la agencia puede decidir, aunque no haya denuncia, pues inspeccionarnos directamente. Obviamente habrá más posibilidades de que esto pase cuanto más destaquemos y cuanto más relevancia tengamos. Lo que pasa que en Internet no siempre tiene que ver con la estructura que tengamos detrás, ¿no? Porque a lo mejor pues, somos un equipo, claro, muy pequeño, pero que tenemos mucha notoriedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, desgraciadamente, podemos estar bastante expuestos, aunque seamos pues, una pyme o
o incluso un autónomo, si tenemos un buen posicionamiento o si hemos tenido la desgracia de ser objeto de un pequeño escándalo en la red en este tipo de cuestiones. Una última pregunta de José Manuel Fernández, que es muy interesante y dice, ¿qué es lo que pasa con los registros que ya tenemos de los usuarios anterior a esta ley que está por entrar en vigencia? ¿Debemos mandarle un email para que actualicen su información y nos den su consentimiento? Buena pregunta. Vamos a ver, tenemos dos posibilidades. Una, en que nosotros hayamos obtenido un consentimiento para hacer cosas con ellos, ¿vale? O sea, si realmente hemos tenido una relación, vamos a decir así, de servicios, lo único que hemos hecho básicamente es tener una relación contractual, imaginaos el típico comercio electrónico, ¿no? Que lo que hemos hecho es simplemente servir productos, no hemos hecho publicidad, no hemos hecho nada, simplemente hemos tenido una relación comercial. Bueno, pues ahí con que les informemos, es decir, actualizar lo que sería nuestras políticas, por así decirlo, ¿no? Nuestra información legal y avisarles de que hemos cambiado esa información, pues sería suficiente, ¿vale? Si nosotros hemos hecho tratamientos específicos, como es habitual, es decir, le enviamos publicidad, boletines informativos, en fin, salimos un poco de lo que es la norma o comunicamos los datos a alguien, etcétera, ahí muy probablemente tendremos que volver a obtener el consentimiento, ¿vale? Porque gran parte de los consentimientos que podamos tener en este momento o bien eran tácitos, ¿vale? O bien no están documentados, ¿vale? Porque no teníamos esta obligación de documentar como lo tenemos ahora. Por tanto, ahí sí sería necesario dirigirnos a ellos, informarles de esta nueva política, solicitar su consentimiento expreso por el canal que nosotros hayamos determinado, o pulsa este enlace, pulsa esta casilla, etcétera, o responde a este correo, en fin, algo que ellos deban de hacer, digamos, activamente, ¿vale? Y realmente todo eso debo de documentarlo, ¿vale? Entonces, una vez yo todo eso lo tengo documentado, pues ya entraría dentro, o sea, digamos, estaría cubierto a ese respecto el nuevo reglamento. Pero sí que estaría obligado, evidentemente, a recabar de nuevo, en ese caso, de nuevo el consentimiento, y aquellos que no me den su consentimiento expreso, desgraciadamente, deberé eliminarlos de mi sistema. Perfecto, Víctor. Una pregunta. Sí. Nosotros tenemos muchos clientes que son freelance o agencias pequeñas, ¿no? Ellos encontrarán con que a su vez los clientes tienen que aplicar esta nueva normativa y es posible que tengan algún tipo de responsabilidad ellos como desarrolladores, o bien tiene que ser la empresa la que se responsabilice de no tener cumplida esa normativa. Bien, vamos a ver, aquí hay un caso muy particular que es el caso de los proveedores, de aquellas empresas que obviamente en Internet hay muchísimos casos de estos, en que yo evidentemente me beneficio de distintos proveedores para generalmente más de uno de ellos es el hosting, por supuesto, pero también estaría, por ejemplo, la agencia de marketing o para el envío de boletines, en fin, distintos proveedores que me prestan esto a través de Internet, que obviamente van a tratar datos que me pertenecen inicialmente a mí, es decir, datos de mis clientes, de mis proveedores, con quien yo estoy manejando, pero que decido, pues en vez de gestionarlos yo directamente, pues porque no tengo capacidad o tiempo, decido subcontratarlo, ¿no? En uno de estos proveedores para que lo hagan por mí, el envío de boletines, en fin, cualquier tipo de acción de marketing, etcétera. Bien, en este caso, esos proveedores tienen una figura concreta que, bueno, también en la normativa anterior, pero también en el nuevo reglamento, se llamaría ya no responsables del tratamiento, que los responsables seríamos nosotros, sino encargados del tratamiento, ¿no? Son entidades que van a tratar esos datos solo, única y exclusivamente por cuenta del servicio que me están prestando a mí, ¿no? Por tanto, no podrían utilizar, por supuesto, esos datos para otras finalidades, apropiárselos, ni, por supuesto, comunicarlos a nadie, sin obviamente tener una autorización expresa para ello, y desde luego debería ser por otro canal distinto, evidentemente, a la relación de servicios. Y además hay una obligación muy importante, que es la de formalizar el contrato, el famoso contrato de encargado de tratamiento con estos proveedores, que puede ser estandarizado o no, y que tiene que cumplir los parámetros del artículo 12 de la Ley Orgánica todavía en vigor ahora mismo, y también lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Protección de Datos. Ese contrato, ya digo, tiene que determinar también las medidas de seguridad, bueno, qué pasa con los datos una vez haya terminado el servicio, que obligatoriamente o se devuelve otra alternativa, pero
A mayores, o sea, digamos, con esto hasta ahora, con eso más o menos quedábamos cubiertos. Es decir, teníamos el contrato, una serie de obligaciones. Si el encargado no cumplía, podía ser sancionado directamente por la agencia. Es decir, no solo me podían sancionar a mí, sino también podían sancionar al proveedor que no respetara esto. Pero con el nuevo reglamento nos van a atribuir una responsabilidad adicional a los responsables de no solo firmar ese contrato y derivar esa responsabilidad, sino verificar que en efecto el proveedor que hemos elegido cumple la normativa de protección de datos. Entonces esto, si finalmente no cumple, podemos encontrarnos que le sancionen a él y desgraciadamente también nos sancionen a nosotros, aunque nosotros hayamos cumplido el resto perfectamente, pero precisamente por no haber verificado que esos proveedores cumplen. Con lo cual, como bien estáis comentando, aquí ya no solo entramos en un bucle, entramos en un triple, en un cuádruple de tener que estar controlándonos unos a otros y verificándonos unos a otros de que cumplimos con esta normativa, ¿no? Lo cual puede ser, sobre todo al principio, una pequeña locura. Víctor, quedan más o menos unas 40 preguntas que no podemos responder, así que vamos a darle a la gente que está ahí, que tendrán un montón de dudas porque tendrán sus propios negocios, sus propias formas de manejar la información y que tendrán la necesidad seguramente de preguntar cómo afrontar esta nueva ley que se viene. Así que dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos realizarte preguntas o también, por qué no, contratarte para que nos dictes qué hacer. Bueno, pues nosotros estamos en Internet, ya digo, tanto a través de redes sociales, como por ejemplo mi cuenta de Twitter es abonauta, @abonauta. También, bueno, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, en fin, buscáis Pintos y Salgado Abogados y ya básicamente encontráis nuestra web, la web es pintos-salgado.com, ¿vale? Y también al final de la presentación, que por supuesto va a quedar a vuestra disposición y que tiene bastante más contenido del que nos ha dado tiempo a comentar, también están nuestros datos de contacto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos también, mi dirección también de correo electrónico, con lo cual estamos a vuestra disposición, por supuesto, para atender, bueno, pues cualquier cuestión que haya quedado pendiente o, por supuesto, bueno, pues, en su caso, no necesariamente, por supuesto, haceros una oferta profesional. Exactamente, pues vamos a estar compartiendo la presentación que acabas de dar, también haremos un artículo y bueno, pues nada, desde GoDaddy Pro te agradecemos enormemente que hayas participado en este tercer webinar, si no mal recuerdo, creo que es el tercero. Seguramente te lloverán un montón de preguntas a través de Twitter y el formulario de contacto, que seguramente lo tendrás muy bien regulado en tu web. Bueno, esperemos que no sea el caso de que casa de herrero cuchillo de palo, pero bueno, intentamos por... Ya, y por lo que veo a futuro tendremos muchísimo trabajo, tanto los informáticos como los abogados, así que seguramente nos volveremos a hablar y en poco menos de un mes. Víctor, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante y yo creo que nos ha quedado mucho por ver, entonces quizá deberíamos pensar en la posibilidad de hacer otro cuando ya esté empezando a aplicarse, donde ya creo que habrá otras cosas que tratar y ya con más material real, ¿no? Un poco real. Con las primeras experiencias. Estaría encantado. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer. A ti. Muchísimas gracias a los dos, Víctor. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiendo el webinar. Estará online dentro de poco y nos veremos el próximo mes con un nuevo webinar de GoDaddy Pro. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias.